de este año. Días avanzan. Muy bien, miércoles 9 de abril. El título de la lección está en la pantalla, hermanos. Pueden ustedes observar ese título, hermanos. Está ahí en la pantalla. ¿Alguien puede dar lectura? La muerte. La muerte, ¿no? Entonces, el título de la lección es la muerte. Vamos a estudiar sobre este tema. ¿Alguna pregunta hay sobre este título? Tal vez algún comentario. La pregunta repite, ¿qué cosa es la muerte, no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué cosas más podríamos decir, hermanos, no? Eh, ¿Por qué hay muerte, hermanos, no? Hermano Eh, Justo. si nos gusta o no nos gusta la muerte. Hermana Mónica, participa, hermana. Eh, Buenos días. Bueno, cuando Dios nos creó, ¿cierto? Cuando estaba el hombre y la mujer allí en el Edén, Dios jamás pensó en la muerte. Él quería que viviéramos eternamente felices en un mundo perfecto que Él había hecho para cada uno de sus hijos. Y, y la muerte finalmente se introduce como un intruso, ¿cierto? Es algo que el hombre no conocía y no lo conoció, ¿cierto? Hasta que cayó en pecado. Cuando cayó en pecado, ¿cierto? Y se sintió desnudo, eh, Dios provee, ¿cierto? También la ropa, que sabemos que tenía también un símbolo, que era la justicia de Cristo, ¿cierto? Eh, Nosotros que ahora merecemos morir por causa del pecado, tenemos vida gracias a este cordero que fue inmolado por primera vez allí en el Edén, ¿cierto? Que también simbolizaba al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, como dice ahí nuestra hermana, entonces la palabra de Dios hace alusión de que, hermanos, hemos sido creados para vivir eternamente. En otras palabras, la muerte no es natural. La muerte es un intruso, es algo extraño. Nadie quiere morir. La muerte, entonces, no, Dios no ha pensado en que no nos ha creado para morir, sino para vivir eternamente. Entonces vamos a Bueno, estudiar justo, de eso, ¿no? Muy bien. Participen, hermanos. A ver, hermano. bueno, justo, no sé si se Ahí escucha. está, creo que Ana Rosa quería participar, Marcelita. Sí, 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 hermanos, a ver, participen, a ver, ya. Ok, gracias, hermano. Es Hermanito, crucial. ¿me Ajá. escucha? A ver, a ver, a ver. A ver, hermano Marcelino, vamos a dejar que nuestra hermana Rosa participe primero, luego usted. Hermana Rosa, por favor, participe. Estamos hablando acerca de la muerte. Ah, sí, hermanito, buenos días. Bueno, la muerte en sí, ¿qué es la muerte, hermanito, no? Usted decía, ¿qué es la muerte? La muerte es el cese irreversible de las funciones vitales de un organismo, es decir, el fin de la vida. En términos biológicos, este ocurre cuando el corazón deja de latir, los pulmones dejan de respirar y el cerebro deja de funcionar. Sin embargo, la muerte también tiene un profundo significado filosófico, cultural y espiritual. Desde una perspectiva bíblica, la muerte, dice, no fue parte del plan original de Dios para la humanidad, sino que fue consecuencia del pecado. En el Génesis se relata que la muerte entró al mundo a través del pecado de Adán y Eva. La Biblia enseña que la muerte física es el resultado del pecado, pero también ofrece una esperanza de vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Según las Escrituras, la muerte es vista como una transición, como un final definitivo. Los creyentes en Cristo tienen la promesa de vida eterna y la muerte física se convierte en un paso a esa vida inmortal, ¿no? Entonces la muerte es el fin de la existencia terrenal, pero desde una perspectiva cristiana es solo un paso hacia una nueva vida en la,
en la presencia de Dios para aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Hermano Marcelino, por favor, puede participar. Gracias, hermano. Es crucial que entendamos lo referente a la muerte. Los que me antecedieron ya han dicho que es la muerte, pero ¿qué es lo que sucede cuando morimos? Cuando morimos, nos vamos a la tumba. Como dice en Eclesiastés 9, dice, lo que es de la tierra vuelve a ser la tierra. Y el soplo de vida que dio a Adán vuelve a Dios. Pero, ¿qué pasa con el alma? El alma simplemente era un nombre, muere, desaparece. Así como la luz y la ampolleta, nosotros en Perú decimos foco, ¿no? La corriente eléctrica sería el soplo de vida y la ampolleta, el foco sería el barro del que tomó Dios a Adán. Y cuando muere, ¿qué pasa? La separación de ambos, ¿no? Pero los dos son un alma viviente, llegó a ser Adán un alma viviente. Entonces, el alma, ¿qué pasa cuando se separan, cuando muere? Desaparece, era solamente nombre. A eso se refiere, de cierto, morirás. Pero el enemigo dice, no morirás. Cuando mueres, te conviertes o allá estás o acá estás, y eso es mentira. Saúl, primer rey de Israel, fue a consultar a Pitonisa en Dor, y el diablo se disfrazó de un muerto, del profeta que ya había muerto, y vino disfrazado idéntico como es y le dijo todo. Bueno, cuando nosotros creemos al enemigo que no hemos muerto, entonces el diablo se disfraza y se presenta a nosotros inclusive disfrazados de nuestros seres queridos, hablándonos tan igual. Me gustaría también que cuando yo muera me vaya derechito al cielo. No, lamentablemente no, dice la Biblia así, que cuando morimos vamos a la tumba, que es un sueño nomás, hasta la segunda venida de Cristo. Eso dice segunda de Tesalonicenses 4, 16, 17, 18. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Hablándonos acerca de lo que es la muerte. En pocas palabras, hermanos, también estaríamos viendo, ¿no? Que lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida, yo soy la vida. O sea, el Señor Jesucristo es el mismo Dios que se encarnó, dice la Biblia, ¿no? Se encarnó, ¿no? Ahí en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 14 dice, ¿no? Que se encarnó Dios. Es por eso es Dios con nosotros, el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, entonces, también hay que hacer mención, hermanos, de que el Señor Jesucristo como ser humano, como un hermano mayor, dice la Biblia, dice que Él es como un hermano mayor y es el Hijo de Dios, no 100% hombre también, como también Dios. Hermanos, cuando murió el Señor Jesucristo como ser humano, ¿no? ¿Dónde fue? No fue al cielo, sino que se fue al cementerio, fue enterrado en el sepulcro, hermanos. Y al tercer día resucitó, ¿no? Y justamente las mujeres que estaban pendientes del cuerpo muerto del Señor Jesucristo, entonces pues buscaban, ¿no? Ellas ungir ese cuerpo, bueno, pero había resucitado. Y cuando se encontró María Magdalena con Jesús, o las mujeres también, el Señor Jesucristo que dijo, no me toques, todavía no he subido ante mi Padre, no he subido ante mi Padre. Después de 40 días que estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia, ¿no? En esta tierra estuvo el Señor Jesucristo resucitado,
¿no? 40 días. Recién se fue al cielo, dice, su padre, ¿no? Así dice la Biblia, le dice. Y bueno, ahora el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, está allá intercediendo por nosotros. También dice, yo soy el camino. Miren lo que dice el Señor Jesús en la palabra de Dios. Yo soy la vida, yo soy el camino, dice, ¿no? Y justamente ahí, ¿no? El Señor Jesús mismo dice, si ustedes piden algo en mi nombre, ¿no? Dice la Biblia, si piden en mi nombre, yo mismo lo voy a hacer, yo mismo voy a hacer. Entonces, eh, y ahí está el Padre Nuestro también, ¿no? La oración modelo que nos ha dado el Señor Jesucristo. O sea que Él es el intercesor, el intermediario. Antes eran pues los sacerdotes, ¿no? Ahí está el sumo sacerdote también, que eran los intercesores. Mientras Jesucristo no venía todavía, era simbolizado mediante un corderito. Y ya cuando vino el Señor Jesús como cordero para morir por nuestros pecados, entonces pues Él es el único y a través de quien podemos acercarnos ante el Padre, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Hay que pedir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo y entonces Él nos va a escuchar, ¿no? Dios nos va a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un solo mediador, Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, es muy bueno eso, ¿no? Los versos de la Biblia, usar la Biblia siempre para guiarnos por ella, ¿no? Entonces ahora está nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, y por eso nuestros ojos deben estar, ¿no? Ahí, ¿no? Pidiendo, ¿no? A Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, quien Él ha pagado por nuestros pecados. Él intercede por nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, la muerte, decíamos, ¿no? Que en pocas palabras podría decirse, es la separación que el ser humano tiene de Dios. Cuando un ser humano está separado de Dios, está muerto en vida. Eso es lo que dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Así como la rama, ¿no? El pámpano o la rama, dice, separado de la vid, o sea, de esta planta, este árbol, diremos, ¿no? Así. Entonces, si se ha roto la rama, pues no va a poder dar fruto, pues, ¿no? Entonces está aparentemente verde, es como las flores, ¿no? Que se sacan de la planta, entonces pone una maceta, entonces aparentemente está teniendo vida, pero está muriendo. Entonces, es así, se marchita, ¿no? Entonces, la vida es Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el mismo Dios. Entonces, separados de Él, entonces ya está la muerte, pues, hermano. Pero hay dos muertes, ¿no es cierto? La muerte primera, consecuencia, ¿no es cierto?, también del pecado, pero hay otra muerte que es la muerte segunda, esa es la muerte eterna. Aunque para Dios, dice la Biblia, hermanos, que aquel que cree en su Hijo Jesucristo, por más que muera, va a volver a vivir. Y Dios dice, yo soy Dios de vivos, no soy Dios de muertos. Entonces, si ha descansado Abraham, está en la tumba, y así, muchas personas, ¿no? A lo largo de la historia han creído en Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces están solamente para Dios durmiendo. Como dijo Jesús de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, pero estaba muerto, pues. Es que Lázaro creía en el Señor Jesucristo, ¿no? Y era su amigo incluso del Señor Jesucristo, Lázaro. Aunque estaba muerto ya 4 días de muerto estaba ahí, entonces el Señor le despertó. Eso es muy importante que sepamos. De esta primera muerte hay esperanza, ¿no? Hay esperanza para el que cree en Jesús. Entonces, si descansamos, vamos a volvernos a levantar cuando venga el Señor Jesucristo, dice, por segunda vez. Ahí está en Tesalonicenses eso, ¿no? La esperanza que tenemos, ¿no? Cuando venga el Señor Jesucristo, entonces Él nos levantará, ¿no? De los muertos, dice, y nos dará una nueva vida. Transformará nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, que estaban enfermos. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal.
En un abrir y cerrar de ojos hará eso. Y por más que estemos vivos en la segunda venida, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así como Jesús, nuestro Señor, como ser humano, Él murió, su cuerpo era mortal, por eso murió, ¿no? Entonces, pero cuando resucitó, ya tiene su cuerpo inmortal. Es como el hermano mayor que nos ha abierto camino y Él nos dice pues que sigamos ese camino, ¿no? Ejemplos he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Bueno, entonces hermanos, estamos ahí tratando de recordar los textos bíblicos, ¿no? Estamos tratando de guiarnos por lo que dice la Biblia, ¿no? Para, para que nosotros tengamos esa confianza, pues. Ahora, ¿cómo solucionar este problema de la muerte, hermanos? Entonces, para solucionar el problema de la muerte es pues, volver al que es la vida, unirse al que es la vida. O sea, tenemos que volver a Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino. Él es el camino, dice, ¿no? Yo soy el camino, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, hay que volverse. Eso es lo que la Biblia nos enseña y se predica eso, ¿no? Que el hombre se arrepienta de sus pecados, o sea, que se vuelva a Dios, ¿no? Que Dios ya tiene, ¿no? En sus manos, ¿no? La justificación, porque Él ha pagado por nuestros pecados, ¿no? Entonces, Él puede perdonarnos, ¿no es cierto? Puede perdonarnos, puede justificar. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora Pero sí justo, vamos a... Sí, hermana lo que pasa es que, Moni, bueno, participe, nuestro participe. amigo que nos acompaña el día de hoy, el observador, nos hace algunas preguntas allí en el chat. Ya, bueno, le respondo una de las preguntas que hace es de que Jesús es Dios, es la misma persona encarnada, ¿cierto? Esto lo dice allí ¿cómo se llama? En Colosenses capítulo 1 del 15 al 29, pero es muy largo, así que voy a buscar el versículo que sale allí, me van a disculpar un segundito, denme un segundito. Eh, bueno, siga hermano, voy a buscar el versículo y lo que pasa es que justo ahora lo perdí, pero lo tenía en ese momento. Muy bien, hermana. Entonces, hermanos, sí, guiémonos por la Biblia, los textos bíblicos, ¿no? Porque lo que nos guía, hermanos, es la Biblia, es la palabra de Dios. No es lo que pensamos nosotros, no. No lo que piensa alguna persona también, ¿no? Que sea una persona bien preparada, no. No es su pensamiento, ¿no? Sino lo que nos guía a todos, ¿no? Es la palabra de Dios. Hay que tener esa base, ¿no? De la palabra, donde dicen la palabra de Dios, las cosas que estamos. Hermano, Vamos a ver aquí está hermano, dice, justamente los textos hermanito, bíblicos. dice A ver, por favor. en Colosenses 1, capítulo, o sea, capítulo 1, versículo 15 dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, ¿cierto? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿ya? Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos que recordar, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Y Jesús es la encarnación del Dios mismo, ¿cierto? Que vino y se dio por cada uno de nosotros. Ahora, respecto a la intercesión que hablaba, que también preguntaba hace un momento el hermano, hay un versículo allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Esa era la respuesta a nuestro hermano. Hermana, ¿qué texto es ese? ¿Qué texto Primera está de leyendo ahorita Timoteo, último? primera de Primera Timoteo, de Timoteo, capítulo 2, eh, versículo 5. Le eh, explicaba yo también al hermano de que en realidad aquí hablamos por temas, capítulo hoy estamos 2, hablando acerca de hermana, versículo capítulo 5, 2, versículo 5, 5. sí, Ahí estoy abriendo la Biblia, hermanos, es muy bueno ver la Biblia. sí. La Biblia es la palabra de Dios, pues, hermanos, ¿no? Lo que comentamos, hermanos, no tendría ningún valor si no tiene fundamento en la Biblia. Es muy bueno, hermanos, muy bueno eso. Ahí estoy abriendo, hermanos, la Biblia,
¿no es cierto? Y entonces, hermanos, aquí, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿no? Es importante, hermanos, ¿no? Ahí está, lo estoy pintando de amarillo, ven en la pantalla, ahí dice, ¿no? La Biblia, la palabra. Porque hay un solo Dios hay, ¿no? Dice así. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Ahí está, hermanos. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Es importante, porque generalmente a veces uno usa, ¿no? Algún otro nombre de algún personaje, ¿no? Bíblico que, que ha sido tal vez obediente a Dios, ¿no? O sea, pedir, por ejemplo, a través de Daniel, digamos, el profeta Daniel, que no se ve en la Biblia que haya cometido él algún error en su vida, entonces no sería lo correcto, ¿no? O muchos también lo veían a Pablo como un personaje, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero decía él, ¿qué soy yo? No soy nada, decía, ¿no? Solamente un instrumento, ¿no? Entonces, justamente para acercarse a Dios, dice, hay un solo mediador. También un solo mediador, dice, un solo mediador. No podemos poner como mediador a alguna persona, ¿no? Por muy buena que haya sido en esta tierra. Hermano El José, único, ¿no? Para acercarse a Dios, hermanos, es Cristo Jesús. Repito el texto bíblico, ¿no? Para guiar. Porque hay un solo Dios, ¿no? Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahí está. Cristo Jesús, hombre, ¿no? El Hijo de Dios. Sí, hermana sí, Mónica, algo bueno, para más. que quede clara la palabra mediador es lo mismo que intercesor. Un mediador es un profesional que facilita el diálogo y la comunicación entre personas en conflicto, buscando soluciones de manera imparcial y neutral para que las partes puedan resolver las diferencias. Eso es lo que hace Jesucristo, ¿cierto? Él intercede por nosotros delante del Padre. Sí, pues. Hay un texto bíblico también, ¿no? Donde dice, ¿no? Pedid en mi nombre, dice, ¿no es cierto? Y todo lo que pidan en mi nombre, yo mismo lo haré. Y también hay otro texto bíblico que menciona de que la oración que hacemos en la casa, cerrado la puerta, dice, ¿no es cierto? No, que nadie escuche, solamente Dios, ¿no? Dios y nosotros, ¿no? Entonces, Él dice, nos va a dar también la respuesta, ¿no? Esa es la oración eficaz, ¿no? La oración eficaz. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está muy bien. Entonces hay que guiarnos por lo que dice la Biblia. Ayúdenos, hermanos, siempre mirando la Biblia, el texto bíblico. A veces hacemos los comentarios, los decimos de memoria ya, ¿no? Pero si alguien está pendiente, va buscando el texto bíblico y aclarando a las preguntas que se hacen, ¿no? Muy bien. Continuamos Hermanito, entonces, hermanos. Sí, hermana, hermanito, algún... Ujú. en Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Este versículo destaca la práctica de confesar nuestros pecados y orar mutuamente para alcanzar sanación y fortaleza espiritual. Ahora en Efesios 6:18 también dice el apóstol Pablo, exhorta a los creyentes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello por con toda perseverancia y súplica para todos los santos, ¿no? Aquí también se enfatiza la necesidad de orar constantemente por todos los miembros de la comunidad de la fe, ¿no? Y acá en primero de Timoteo 2:1 se nos anima a interceder por los demás. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice, ¿no? Estos pasajes reflejan el mandato bíblico de interceder en oración por nuestros semejantes, fortaleciendo así los lazos comunitarios y apoyándonos mutuamente en nuestras necesidades espirituales y físicas. Amén, hermanito.
Amén, 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 amén. Muy bien. Sí, pues me gustaría mostrar todos esos textos bíblicos, hermanos. Es Hermano muy César, bueno, sí. sí, Y era porque el hermano sí, concentrarnos. había Ajá, consultado esto, pero el hermano se cayó, parece, algo así. Y bueno, en la medida que podamos, sí, sí, ¿cierto? sí, sí, Respondiendo sí, actividades, sí, muy bien. Eh, sí, hermanos, es muy bueno, ¿no? Que nos guiemos siempre por textos bíblicos para poder afianzar nuestra fe, hermanos, nuestra fe. Y pues tener eso, ¿no? Ojalá que podamos memorizar también los textos bíblicos. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, en este tema acerca de la muerte, ¿no? Acerca de la muerte. Hermanos, en el comentario aquí de la lección, que eso siempre hay que estar pensando si tiene base bíblica o no tiene base bíblica, porque esta lección de escuela sabática lo ha escrito un hermano. Lógicamente que Dios está detrás también, porque nuestro Dios quiere que sepamos. Pero como humanos, uno puede, algunas partes hemos observado que de repente no tiene base bíblica, ¿no? Y entonces, pues hay que corregirlo. Eso siempre ponerle la base bíblica, ¿no? A todo comentario, todo lo que comentamos, lo que yo también a veces comento, debe tener base bíblica. Si no tiene base bíblica, pues no está bien, ¿no? Es el momento de participar y decir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene base bíblica y qué es lo que no tiene base bíblica? Pues a quién estamos siguiendo, a Dios, a su palabra de Dios, no a un hermano, no a un pastor, no, sino estamos siguiendo a Dios, a la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, el comentario, quizás el aspecto más cruel, hermanos, el aspecto más cruel, hermanos, de vivir pues en un mundo separado de su creador, sea la forma en que la muerte acecha, hermanos, en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Hermanos, yo no sé si alguien piensa en morir, en morir. Estamos pensando tal vez en querer morir. Alguien quiere morir aquí en esta sala, ¿no? Que estamos aquí. Hermanos, hemos sido creados para vivir, no para morir, y vivir eternamente. No hemos sido creados para tener enfermedad y morir, no. Hemos sido creados para vivir eternamente. Entonces la pregunta viene aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué hay enfermedad, hay accidentes y por qué hay muerte, ¿no? Si Dios nos ha creado. Entonces vamos, hay una respuesta a eso, ¿no? Por eso aquí dice, hermanos, que para el ser humano es cruel, ¿no? Vivir, ¿no? Bueno, en este caso ya hemos aclarado que separados del Creador, no, uno está muriéndose, pues no. Entonces vamos a experimentar la primera muerte, mientras el Señor Jesús todavía no venga, no. Parece que eso ya es natural, pero en realidad es contra naturaleza, hermanos. Contra. Nunca ha pensado Dios que nosotros fuéramos mortales. O sea, cada uno, ¿no? Por muy cristiano, el mismo Señor Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nosotros, él mismo vio que su ser, su cuerpo, se negaba a morir. Por eso decía, Señor, si no puedo yo tomar esta copa, o sea, entregarme así mi vida. Entonces, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tú. Ahí está la fe, hermanos. Podemos estar enfermos y a veces podemos querer estar sanos también, que seguir viviendo, no queremos morir. Pero, hermanos, pues son Y pues, consecuencias ya del pecado, ¿no, hermanos? Entonces, por eso es de que hay que tener confianza nomás si vamos a descansar también. Ya el Señor nos despertará y nos dará la vida eterna, ¿no? Para solucionar el problema del pecado, ¿no? Que tiene como consecuencia la muerte. Bueno, entonces, hermanito, hermano, sí, sí, además hermana, a ver. Ujú. además la muerte, dice, no fue parte del plan original de Dios, ¿no? Para el hombre, el pecado trajo consigo la separación de la vida plena y la muerte física. Entonces, desde que entró, ¿no? El pecado en Adán y Eva, ahí es donde se originó la muerte, pero Dios no quiso que nadie muriese, ¿no? Quería que tengamos una vida eterna
¿Y cómo lo logramos eso? Obedeciendo a Dios. Y no obedecieron nuestros primeros padres. ¿No, hermanito? Amén. Ajá. Muy bien, hermanos. Sí, pues. Entonces, miren este comentario, hermanos, ¿no? Quizá el aspecto más cruel, hermanos, de vivir en un mundo, ¿no? Los seres humanos en este mundo, ¿no? Y sobre todo separados de Dios, ¿no? El creador, la fuente de vida, ¿no? De la vida. Sea pues, hermanos, lo cruel es que está acechándonos la muerte, pues, hermanos, ¿no? Por la edad, la vejez o por la enfermedad, el accidente, no sé, porque vivimos en un mundo contaminado, pues, de pecado. Entonces, eso es lo que nos comenta aquí, hermanos. eh, en cualquier momento podemos descansar, hermanos. Una caída nada más, pisas una piedrita, te resbalas, te caes, te golpeas la cabeza y a veces uno está descansando, siendo aún joven, ¿no? Entonces, aquí nos comenta así el comentario, aunque en la Biblia está esto, la muerte, hermanos, es la paga que da el pecado. Entonces, ahí está la respuesta, hermanos. Si existe muerte es porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, se separaron de Dios, desconfiaron del Creador. Dios les había dicho, no van a comer de este árbol que está aquí en el huerto, ¿no? Ahí en el centro, me parece que estaba, ahí del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal. Porque el día que vas a comer, van a comer, ciertamente, les aseguro al 100%, ¿no? ¿De qué? De que van a morir. Van a morir. Si comen de acá, van a morir. Hermanos, es como que tú a tu hijo le dices, no, a tu hijo, no, a tu hija le dices, mira, hijo, aquí en la panera, en la mesa estoy poniendo aquí 7 panes. Ya, aquí los panes son los mismos, ¿no? Entonces, aquí un pan voy a poner ahí en el centro, alrededor están 6 panes. Puedes comer de los 6 panes cualquiera, aunque sea los 6 panes te lo comes. Pero el pan que está ahí adentro, eso no lo vas a tocar, no lo vas a comer, ya. Y en este caso, algo parecido a eso, Dios le dice, ¿no? A Adán y Eva. Hay innumerables árboles frutales, pueden comer de todas las frutas que hay de estos árboles en el huerto, ¿no? ¿Cuántos frutos habrá, hermanos? Miles y miles habrá, pues, hermanos, de frutos, ¿no? Pero de este árbol que está aquí en el huerto, ¿no es cierto? No, de ese no van a comer. Entonces, ¿por qué diría un padre a su hijo que no? Simplemente es una prueba para ver si confía o no en el papá, que confía en su palabra, no es otra cosa. Entonces, Adán y Eva, pues, Eva se dejó engañar por el diablo, vivimos justamente bajo esa influencia, ¿no? Las tentaciones. Y se lo comió, pues hermanos, aquello que le iba a dar la muerte, pues lo agarró, por los engaños del enemigo, lo vio delicioso, lo vio codicioso y lo agarró, pues quería, porque le engañó, le dijo, si comes vas a ser como Dios, vas a ver el bien y el mal, vas a ser sabia, así engaña al diablo, pues no. Y lo llevó para desconfiar, sí, confió en el diablo, pues, confió en la serpiente y le creyó a él. Y entonces esa desconfianza pues generó la consecuencia. Dios su palabra, como es justo Dios, lo que dice se cumple, entonces el hombre se convirtió en mortal. Adán también comió, ¿no? Igual, no nuestros primeros. Y nosotros somos hijos de Adán y Eva, somos mortales. Pero, hermanos, hay una solución para este problema que Dios mismo lo dijo ya a Adán y Eva, ¿no es cierto? Que la simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Es el Señor Jesucristo aplastaría la cabeza de Satanás. Y así fue, hermanos, lo aplastó, ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces ya es vencedor. Ahora sí, la vida y la muerte están en las manos del Señor Jesús. Él está observándonos, estamos en prueba también nosotros. Entonces, si nosotros pasamos la prueba, confiamos en Él, entonces tenemos vida eterna, si es que creemos en Él. Pero si no creemos, entonces también está la muerte eterna. No está en las manos del diablo ahora. Antes sí. Mientras Jesús no había dado su vida por nosotros, Él era el dueño de todos, ¿no? Porque no había Salvador.
Pero cuando aparece nuestro Salvador, o sea, muere en la cruz, paga por nuestros pecados, ahora le quitó ese poder, ¿no? Al diablo, ¿no? Él era el dueño, ¿no? Y ahora pues uno puede ser libre si es que cree en Jesús. Entonces, en eso está, ¿no? El hombre es libre, tiene el libre albedrío y tiene que saber esto y tomar una decisión. Y cuanto más antes, mejor, porque no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo. Bueno, entonces la paga que da el pecado es la muerte, hermanos. ¿Ya? La ley de Dios, como dijo Adán y Eva, si van a comer de este fruto, van a morir. Entonces, lo mismo dice la Biblia, ¿no? Dice que la consecuencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. La consecuencia de habernos desconectado, hermanos, de nuestro Creador, la única fuente de vida del universo, hermanos, es Dios, ¿no? Como tal, el pecado, hermanos, desempeña pues un papel fundamental en la profecía bíblica, hermanos. Entonces, en las profecías vamos a ver justamente este tema, ¿no? Fundamental, ¿no? Justamente, ¿no? De que, ¿dónde está el problema, no? El problema y cómo solucionar el problema, las profecías bíblicas nos dice paso a paso cómo solucionar ese problema, qué cosas tiene que acontecer y debemos estar pendientes justamente de eso. Pero debemos saber que corremos el riesgo, ¿no? Estamos entre, o bien estamos con la vida o bien estamos con la muerte, pues hermanos. Bueno, dice aquí, por tanto por su realidad como lo que es aún más importante por su solución. La muerte ahora, hermanos, en nuestra tierra es una realidad, pues, no es una realidad. A diario están muriendo en este mundo millones. Cada segundo están muriendo, hermanos, la gente. Está muriendo. Entonces, esa es una realidad, pues, en esta tierra, ¿no? Y lo importante, hermanos, es que a través del estudio de la Biblia hay una solución que solo se encuentra, pues, en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección, hermanos, ¿no? Tanto la primera mención, hermanos, de la muerte en la Biblia no aparece, ¿no? Esto de la muerte, esta primera aparición, hermanos, en la Biblia arroja mucha luz sobre este tema fundamental, dice, de la profecía también, hermanos, ya que nos ayuda a comprender la gravedad, hermanos, del problema del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para el problema. Hermanos, esto es importante saber, ¿no? Mucha gente no conoce la palabra de Dios, no sabe. Entonces puede cuestionar a Dios también porque no conoce, ¿no? El trasfondo del problema que hay en esta tierra. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra cosa? Los problemas que hay tiene su respuesta en la Biblia, pues hermanos. Ahí está en la Biblia explicado por qué todas las cosas. Y la muerte también está explicado el por qué existe, ¿no? En esta tierra. Entonces, necesariamente uno para encontrar respuesta tiene que leer la palabra de Dios, tiene que ver la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, eh, nos pide aquí leer Génesis 2, también 4 y Primera de Corintios 15, Apocalipsis 1. Bueno, hay textos bíblicos ahí, hermanos. La pregunta, ¿qué nos dicen estos pasajes, no? ¿Qué nos dicen estos pasajes bíblicos que vamos a leer que incluyen, dicen, ¿no? La primera mención y aparición de la muerte? En esos textos, ahí hace mención de la muerte, ¿no? La aparición de la muerte. Entonces, ¿qué nos dicen estos pasajes? Dice, acerca de por qué mueren los seres humanos, por qué mueren los seres humanos. Vamos a ver la Biblia, texto bíblico, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo ve Dios la muerte? ¿Cómo ve Dios la muerte? ¿Y cuál es la solución divina para el problema? Entonces vamos a ver también cómo ve Dios a la muerte, ¿no? ¿Y cuál es la solución que Dios pone, ¿no? Para este problema. Vamos a leer los textos bíblicos, Génesis 2:15 al 17, hermanos, ¿no? 2:15 al 17. Ahí, hermanos, dice, no, antes que entrar el pecado, el capítulo 2, no, porque en el capítulo 3 de Génesis, ahí se ve la entrada del pecado, ¿no? Que Eva fue tentada y cayó, pues. Pero en el capítulo 2, hermanos, dice ahí, tomó pues Jehová Dios al hombre, o sea, Dios lo creó al hombre, ¿no?
varón y hembra, o sea, Adán y Eva, ¿no? Entonces, y lo puso, pues, hermanos, en el huerto del Edén. Dios creó también un huerto, hermanos, un huerto donde estaban todos los árboles frutales. Entonces, ahí lo ha puesto. ¿Y para qué lo ha puesto Adán y Eva en ese huerto, hermanos? Sería como su casa, ¿no? De Adán y Eva, para que lo labrara y lo guardase. Mira, antes del pecado, hermanos, Adán y Eva tenía que labrar ese huerto y tenía que cuidar ese huerto. Dice así la palabra de Dios, antes de que entre el pecado. Todo sería un placer, pues, labrar y todo, ¿no es cierto? Porque después de que entre el pecado, hermanos, ahí el hecho de labrar, ¿no? De cultivar todo eso, ya se hace, ¿no? Como ya como un problema, ¿no? Por eso dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, dicen. Bueno, hay una diferencia. Pero dice aquí, hermanos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, o sea, la advertencia, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás. Dice. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está, hermanos, la palabra morirás. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Ahí está poniendo la palabra, ¿no? Muerte. Pues vendría la muerte si es que desconfiaran de Dios, o sea, no obedecieran a Dios. Si es que ellos iban a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces morirían, pues, hermanos. Ciertamente, esa palabra ciertamente es, te aseguro, con certeza, nosotros hablamos de porcentajes, ¿no? 0% es improbable que suceda, pero 100% es la certeza, la seguridad, sí o sí, que eso va a suceder. ¿Qué va a suceder? Si comes, ciertamente vas a morir. No hay dudas acá, hermanos. Y Dios lo que dice siempre cumple. Entonces, hermanos, ahí está la palabra morirás, que Dios dice a Adán y Eva que la muerte va a entrar si es que ellos desconfían de Dios, o sea, desobedecen a Dios. Bueno, en el Génesis capítulo 4, y recuerden que el capítulo 3 entre el pecado, Adán y Eva caen, y en el capítulo 4 ya, hermanos, ¿qué pasa? Recordemos que Adán y Eva fueron pues no sacados del Edén, porque había otro árbol también de la vida, eso para vivir eternamente. Entonces ellos, si agarraban eso, hubiesen vivido eternamente pecadores. Entonces nunca se hubiese terminado el pecado por la eternidad. Dios tuvo que sacarlo del Edén, ¿no es cierto? Afuera, ¿no? De ese jardín, ¿no? Para que no tocara ese árbol, se lo comiera, ¿no? Eso, y había un ángel que daba vueltas, una espada que se revolvía. No, no podía entrar, no podía entrar ahí. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Entonces, las consecuencias del pecado salieron, pues no, Dios los sacó del Edén. Entonces ahí ya Adán y Eva ya tenían sus hijos. Entonces ahí menciona la Biblia sus hijos especiales, que eran Caín y Abel. Hermanos, ahí está. Entonces, el hermano mayor, decimos así, a Caín, ¿no es cierto? Le dice pues a su hermano Abel, ¿no? Porque ellos ya habían ofrecido sacrificios a Dios, Abel había sacrificado corderito como Dios manda, que representa a Jesús, para que es un símbolo de Jesús el corderito, para que él tenga esperanza de vida eterna. Pero Caín sabía eso, pero el problema de este Caín también es de que, como era libre, tenía libre albedrío, él no quiso hacer lo que Dios dice, entonces le ofreció sus frutos, no él lo que era labrador y llevó sus frutos. Bueno, eso es lo que a veces uno es así, no caprichoso, orgulloso, quiere hacer lo que quiere. Él dijo, seguramente yo quiero, tengo esto y doy esto, pues no, ¿por qué voy a dar? Bueno, hermanos, Caín ofreció frutos, miró con agrado a Abel y con desagrado a Caín, por desobediente también Caín. Y Caín se molestó, como toda persona a veces se molesta, y planificó, pues hermano, matar a su hermano Abel.
Entonces, por eso dice aquí, hermanos, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, le dice. Y aconteció, hermanos, que estando ellos en el campo, ¿qué pasó? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, hermanos. Lo mató, hermanos. Imagínense ahí, los primeros hijos de Adán y Eva. Caín lo mata a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Caín era obediente, y yo digo, Abel era obediente a Dios, tenía confianza en Dios, y Caín se apartó de Dios, ¿no? Se puso en las manos del enemigo. Y se apoderó el diablo, pues el diablo es el que hace así, ¿no? Usándolo al hombre. Lo mató, pues, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, pues no, Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Miren cómo es el hombre, ¿no? Que está separado de Dios. Cuidado que nosotros seamos así, hermanos. Estando en la iglesia, podríamos ser Caínes que están dentro de la iglesia. Entonces, a ver, ¿cómo es nuestra respuesta, hermanos? Caín, ¿qué dijo? Y él respondió, pues, no sé, no sé. Él sabía lo que ha hecho, ¿no? Y responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo soy el que tiene que cuidar a mi hermano. Reclama. Miren lo que a veces, miren, el ser humano, por muy hermano que seamos, de repente esas respuestas damos. Estaríamos mal, pues seríamos como Caín. Entonces el Señor Dios le dijo a Caín, ¿no? Le dice, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho, Caín? ¿No? Entonces aquí le dice claramente, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano, hermanos, clama a mí, dice, desde la tierra. Y yo te pregunto, ¿no? O sea, la sangre habla, hermanos. La sangre que se derrama, pues, no, 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 se derrama y queda, pues, ahí, ¿no? Ah, malograda, puede valer mal, bueno, la sangre es así, ¿no? Pero aquí dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Y esto es muy importante en profecías, hermanos, ¿ah? Es una forma simbólica de decir que está pendiente, ¿no? O sea, que hay algo que ha hecho mal, pues Caín ha matado pues a su hermano, que es una persona inocente y que como que, aunque Abel está muerto, pues no habla. Caín, Abel no puede hablar porque está muerto, la Biblia enseña eso, no habla el muerto, pero como que en forma simbólica le está diciendo que hay algo que reclama justicia. Tanta gente que dice justicia, justicia, justicia. ¿No? Entonces, hermanos, aquí la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No, se pide justicia. Ahora pues, Dios le dice a Caín, maldito seas tú de la tierra. ¿Qué cosa es eso, hermanos? Maldito. Cuando dice Dios, maldito seas tú de la tierra. A Caín le dice, no, maldito seas tú de la tierra. ¿Qué significa la palabra maldito, hermanos? ¿Ah? Que abrió, dice, su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito, porque ha matado a su hermano, ¿no? Fue maldito, ¿no? Entonces, o sea, es maldito vendría a ser pues una persona que está sentenciado, ¿no? Por Dios mismo a la muerte, pues, ¿no? A la muerte, ¿no? Hermano, Eterno. Sí, hermano, participa, hermano. ¿por qué dice maldito? Porque transgresor de la ley, hermano. No matarás, dice el segundo mandamiento al prójimo. Entonces, a causa de dar muerte a su hermano, entonces le dice maldito serás. Porque qué es la muerte? Cesación de la vida. Y por eso le dice a Caín, maldito serás, ¿no? Está en, está en plural y por tanto le dice, maldito serás, está en futuro también, ¿no? Entonces, así que, y por eso es que hasta nosotros ya viene a hacer Ujú, eso, la muerte, sí. ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, tiene muchísima razón lo que dice nuestro hermano, ¿no? La ley de Dios
¿no es cierto? La ley de Dios. Cuando transgredimos la ley de Dios, nos volvemos malditos, somos malditos. El que desobedece la ley de Dios es maldito, ¿no? Maldito. La ley de Dios maldice al que desobedece la ley de Dios. Entonces, eso tenemos que entender, como dice. La ley, por ejemplo, específicamente dice, por decir, no matarás, o no robarás, o que no debemos mentir, no debemos codiciar, ¿no? Entonces, el que desobedece es mal. Entonces, eso es lo que hace la ley, ¿no? Pide la sangre de quién? Del desobediente, pues. Eso, esa es la justicia de Dios a lo largo de todo. Y en las profecías, eso tenemos que entender, hermanos. Jesús, ¿por qué se ha hecho maldito? Si Jesús no ha cometido pecado, hermanos. Por eso fue simbolizado con una serpiente de bronce que puso Moisés en el asta, en un palo, y los israelitas que eran mordidos tenían que mirar a esa serpiente de bronce para que el veneno de la serpiente no le mate a las personas. Y esa serpiente de bronce, no, serpientes pues no, símbolo de Satanás. Pero ¿por qué se hizo como Satanás Jesús? ¿Por qué se hizo maldito? Jesús se ha hecho maldito. El que era crucificado en la cruz eran solamente los malditos. Los malditos eran crucificados en la cruz. Entonces, ¿por qué se hizo maldito, hermano, si no cometió pecado? ¿Por qué se hizo maldito Jesús si no es el Hijo de Dios? Dios mismo en carne se hizo maldito. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermanos, tomó tu pecado que nos maldice, tomó mi pecado y Él ha hecho eso, se convirtió en un maldito. Por eso es de que en la cruz del Calvario, como hijo, hermanos, ya no pudo ver a su padre. Entonces dijo, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? No es que Dios lo había dejado a su hijo, sino que estaba pagando por nuestro pecado. Él no tenía pecado, cargó nuestro pecado. Él se hizo maldito para salvarnos, ¿no? Porque es una maldición, pues, que nosotros, o sea, nosotros morimos porque realmente, pues, nuestros primeros padres también pecaron y pues Él tuvo que cargar todo el pecado para encontrar una solución. Entonces, Dios es justo para salvarnos, con justicia tiene que salvarnos. Entonces, el Señor Jesucristo como pagó, y al que cree en Jesús, entonces es justificado, pues, ¿no? Es como una deuda que tenemos que no podemos pagar, pero alguien nos los paga, entonces ya pues somos libres de la deuda, pues, siempre y cuando aceptemos, ¿no? Que esa persona y seamos agradecidos porque ha pagado. Y ahora nos apegamos a Él porque Él es pues la vida, hermanos, porque separados de Él vamos a estar en pecado y vamos a ser malditos también. Bueno, gracias hermano, no, eso es importante entender en profecías, eso es importante entender. Entonces, le dijo a Caín Dios, ¿no? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, dice, ¿no? Para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Qué interesante, ¿no? Este Caín discute con Dios y le dice, está bien, ya, me has maldecido, está bien, voy a ser errante, ya, pero alguien me va a matar, alguien me va a matar, ¿no? Que alguien que me encuentre me va a matar. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre Jehová dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, le ha puesto una señal para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pues, ¿no? Así dice la palabra de Dios, ¿no? Y en Primera de Corintios 15 al 19, hermanos, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Hermanos, ¿por qué dice aquí somos hallados falsos testigos de Dios? Hermanos, estamos predicando acá y hay mucha gente, no sé, en el tiempo del Señor Jesucristo, no sé si ahora hay mucha gente. En ese tiempo estaban los saduceos, hermanos, ¿no? Ayúdenme, ¿no? De repente pues estoy equivocado. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección, hermanos. O sea, del pueblo de Dios,
judíos, había una secta que eran los saduceos, otra secta fariseos, y así otros no, habían diferentes sectas. Dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia, digamos, había diferentes sectas. Y estos saduceos, pues, no creían en la resurrección, hermanos, no creían en la resurrección, hermanos. Y entonces, hermanos, ellos decían, no hay resurrección. A ver, algunos micros se están abriendo. Vamos a, aquí, aquí, ya, a ver, ya. Muy bien, entonces, hermanos, aquí, como indicamos, hermanos, aquí, eh, el apóstol Pablo, viendo que había mucha gente que no creía en la resurrección y que Jesús para ellos no había resucitado, que era falso, no la resurrección de Jesús. O sea, ellos decían, no hay resurrección, la Biblia no enseña resurrección. Entonces el apóstol Pablo, ¿no? Él dice esto, ¿no? Inspirado por Dios. Entonces, si no hay resurrección, entonces, ¿qué pasa? Pues estamos predicando, entonces seríamos pues falsos testigos de Dios. Entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó pues a Cristo. Esto hemos estado predicando, que Él resucitó a Cristo, al cual ustedes dicen pues que no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? Entonces si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó, pues ya. Porque si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es pues vana. O sea, nuestra fe sería vana, porque no tiene valor, en vano. Aún entonces estáis pues en vuestros pecados. Entonces seguiríamos en pecado, pues hermanos. Si Cristo no ha resucitado, entonces ha muerto, no ha salvado a nadie, entonces no ha vencido a la muerte, entonces Él ha muerto seguro por su pecado, no ha habido resurrección, entonces seguimos pues en pecado y ya no hay esperanza, pues hermanos, ¿no? Si no habría resurrección, si Cristo no hubiese resucitado. Entonces, también los que durmieron en Cristo, pues, no, entonces perecieron, pues ya está muerte eterna, ya no van a resucitar, si es que no hay resurrección. Si en esta vida solamente esperamos entonces en Cristo, si no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Damos pena, pues entonces, si Cristo no hubiese resucitado, no habría esperanza. Pues. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Apocalipsis 1:18, hermanos, dice, y el que vivo, entonces, ¿quién está diciendo aquí, hermanos? Jesucristo, ¿no? Y el que vivo y estuve muerto, dice, claro, Jesús estuvo en esta tierra vivo y luego murió por nuestro pecado, estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Resucitó, ahí está, resucitó y vive ahora, hermanos, por la eternidad, como el Hijo de Dios, como nuestro intercesor allá en el cielo, como un ser humano como nosotros, pero con naturaleza eh, eterna, ¿no? Él es nuestro Dios, pero es de carne y hueso, está en el cielo, pero su naturaleza es eterna. Así está, es como el hermano mayor, el Señor Jesucristo. Así está. Amén, dice aquí la Biblia, ¿no? El Señor Jesús dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está, hermanos. O sea, en las manos de Jesús, nuestro Señor, está la muerte, ¿no? Y el Hades, o sea, el panteón, digamos, ¿no? Ahí. O sea, Dios en sus manos está. Él sabe a quién va a dar vida y a quién va a dar muerte también, pues, ¿no? Está en la llave. Cuando uno tiene la llave, pues, puedes abrir o cerrar la casa, la puerta de la casa, hermanos. Entonces, ya no está en las manos de Satanás, pues no la muerte. Antes estaba poder. Mientras Jesús no daba su vida por nosotros, entonces, pues no había esperanza. El diablo era dueño de todos. Bueno, ahí está. Ahora las llaves están en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La muerte está en las manos del Señor Jesucristo. A menudo decimos, hermanos, que la muerte es parte de la vida, pero eso está mal, ¿no? Eso no es así, hermanos. La muerte es lo contrario de la vida, hermanos. La pérdida de esta
un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí, pues hermanos. No debería existir la muerte, hermanos. Es por la desconfianza de Adán y Eva en los primeros pasos que hay muerte. Y por nuestros pecados, es que hay muerte. Aunque nos hayamos acostumbrado, hermanos, a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente, ¿no? Cuando nos encontramos con ella, como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamentalmente erróneo en él. Hermanos, no queremos morir, pues hermanos. Si humanamente nuestro cuerpo no quiere, se resiste a morir, sabemos que no hay problema, ¿no? Que descansamos con una esperanza de resucitar. Por más que uno tenga, pues, no, edad o esté enfermo, lo que sea, pero el cuerpo mismo, nuestro ser, no quiere morir, pues, hemos sido creados para vivir. Es algo extraño, intruso. La muerte es así, hermanos. Bueno, pero hermanos, acá nos dice, por muy dolorosa que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágica aún, como cuando muere pues un niño, hermanos. A ver, un hijo, que veamos a nuestro hijo, hija que muera, es trágico eso, no es doloroso, pues hermanos, ¿no? En general esperamos pues no que los papás que son ya mayores se adelanten pues a sus hijos en la muerte, ¿no es cierto, hermanos? Y hemos llegado pues a aceptar esto como el orden normal, ¿no es cierto?, de las cosas. A veces pensamos que eso es normal. Sin embargo, la primera muerte, hermanos, estamos viendo a la muerte de Abel, muerto por Caín, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la primera muerte, ¿no? La muerte de Abel, registrada pues en las escrituras, va en contra de esa norma aceptada, pues, ¿no? Entonces, se imaginan Adán y Eva, antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron pues la tragedia de esta, cuando murió pues Abel, hermanos, su hijo que era justo fue asesinado por su hermano Caín, hermanos, su malvado hermano. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta, hermanos. Piensa en Jesús, hermano. Ahora hay que pensar en Jesús. Él era justo, no cometió pecado, así como Abel también era justo, ¿no? Entonces, asesinado pues por el injusto, ¿no? Jesús asesinado. Como en el Hermano, caso de Abel. Sí, hermano. hay que ver, mira, Caín ha muerto, pero le espera otra muerte más, o sea, dos veces. Abel también está muerto, pero tiene una sola muerte. Ahora resucita para, para recibir la vida eterna. Igual sucede para nosotros. Si aceptamos ahorita todos los que estamos vivos aquí, sea quien sea, entonces si acepta a Cristo, pues entonces va a tener la vida eterna. Pero aquel que niega o que no obedece el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral, entonces automáticamente recibe dos tipos de muerte, hermano. Primera muerte, segunda muerte, que le espera, que está adelante, está en la esquina, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, aclarar ese punto de que si aceptamos a Jesús hoy, hermanos, estamos con Jesús, tenemos vida eterna. Y pero, ¿qué es si mañana descansamos? Bueno, es descanso nada más. Para Dios es solamente que Bueno, estamos durmiendo. Aunque estamos muertos, estamos descansando. Y cuando venga Jesús por segunda vez, nos levantará, pues, ¿no? Pero como dice el hermano, la Biblia enseña, hermanos, que después del milenio, cuando nos vayamos a Dios, estaremos 1000 años allá en la Nueva Jerusalén, entonces descenderemos pues de allá en la santa ciudad, la tierra será renovada, hermanos, y ahí habrá una segunda resurrección, después de 1000 años, que después de que venga Jesús 1000 años, entonces, hermanos, ahí habrá una segunda resurrección. ¿Y quiénes van a resucitar? Todos los que se no se lo escucha. Wanyurga punca. Ya,
Se ha ido audio, hermanos. Está apagado. Jorge Marcelo Juan, continúa. Se cayó nuestro hermano Justo. Hermano Debe ser Marcelino. su internet. Hola, ¿ya regresó? No, al parecer no. ¿Puede Ya, entonces vamos a continuar? continuar. Mateo 22, capítulo 22, versículo 23, dice, en aquel día llegaron a él los saduceos que no creen en la resurrección. Y le- Hermano Marcelino, siga. Sí. ok. En aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Bueno, le muestran, ¿no?, un caso de un hombre que tomó a su mujer y murió, no dejó hijos y así sucesivamente sus hermanos también murieron, y 7. Y como no creen en la resurrección, le tientan a Jesús, ¿no? Y Cristo les dice la respuesta, ¿no? Que erráis porque no conocen las escrituras, porque en el cielo no ni se casarán ni se darán en matrimonio, ¿no? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Allí le habla como en el caso de Moisés, cuando frente a la zarza ardiente, ¿no es cierto?, dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob tienen que resucitar para estar delante de Dios. Jesús le explicó de esa manera. Entonces, un escrito está siempre bueno presentar. Y nosotros creemos en la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y Él, estando en vida, resucitó, por ejemplo, a su amigo Lázaro, también en el camino a Naín, al hijo de la viuda, le resucitó. E incluso sus discípulos hicieron la misma obra. Y en el Antiguo Testamento también. eh, el profeta Eliseo resucitó al hijo que se le murió, a la persona que le alojaba cada vez que pasaba por su casa. Entonces siempre hubo resurrección en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, y seguramente cuando nosotros morimos, Jesús nos resucitará, como dice en segunda de Tesalonicenses 4:18, allí dice que nosotros, los que habemos quedado, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron, ¿no? A la final de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habemos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados con él. Entonces, esperamos la segunda venida de Cristo. Allí, si morimos, pues resucitaremos. Pero si no morimos, Cristo nos arrebatará en el aire. Eso es la promesa de Dios. Hermanos, van a disculpar que me he desconectado, hermanos, y qué bien, hermanos, que sí continúen, sí, porque estoy con el internet de mi celular, entonces, pues, no me di cuenta que la batería se había consumido ahí del celular. Bueno, entonces, hermanos, no sé si hay, alguna, ya se, concluiremos, hermanos, concluiremos, como decía aquí, hermanos, para concluir. ¿Qué muerte pudo ser más injusta, dice, que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podríamos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Entonces, y ahí todavía dice, hermanos,
Si el problema de la muerte no fuera resuelto, ¿por qué sería nuestra vida inútil sin sentido en última instancia? ¿Qué les parece, hermanos, esa pregunta? No sé si me están escuchando, hermanos. ¿Me escuchan, hermano? Sí, hermano, justo si se escucha. Ah, ya. Ya terminamos, hermanito, con esto. Dice, ¿por qué sería nuestra vida inútil? Nuestra vida, hermanos, sería inútil sin sentido. En última instancia, ¿por qué, hermanos? Si es que el problema de la muerte... Una preguntita, hermano. Sí, sí, Si pregunta, pregunta. nuestro Señor Jesús tiene las llaves, ¿por qué sigue habiendo la muerte? ¿Por qué seguimos muriendo, hermano? Bueno, hermanos, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Justamente, a nadie nos agrada, pues, ¿no? Esta primera muerte, pero de todas maneras es una experiencia, hermanos, que de hecho, como dijo el Señor Jesús, ¿no? De que ciertamente morirás, es una experiencia, es una consecuencia. Pero, aunque vamos a esta primera muerte, ¿no? Hermanos, pero hay una solución, pues, ¿no? Hay una solución, entonces, y Jesús es la vida, entonces, pues, por eso en el bautismo también, incluso todos son símbolos, ¿no? Uno es enterrado, entonces está muriendo, pero eso ya simboliza la muerte eterna, ¿no? Y sales de allí para vivir eterna siempre y cuando uno se mantenga con el Señor Jesucristo hasta que venga Él, entonces uno tiene esa esperanza de la vida eterna. Para Dios, hermano Raúl, para Dios no hay muerte ya, pues, o sea, no hay muerte. O sea, cuando vamos a la tumba, para Dios eso no es muerte, para Dios estás durmiendo. Yo no soy Dios de muertos, dice, yo soy Dios de vivos, entonces da vida. Tal vez humanamente nosotros necesitamos tener fe para entender, ¿no? Para creer. Ah, entonces ahí se cumple la palabra, aunque estés muerto, estás vivo, ¿no? Entonces ya, hermano, está muy bien. Dios de vivos, hermano. Me alegra creer en ese Dios, mi hermano. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos enseña este hecho acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros? Hermanos, cuán agradecidos debemos estar por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Muy bien. Hermano Raúl, por favor, despídanos con la oración, hermanito, por favor. A ver, hermanos, no Apagado sé su si... micrófono, hermano Raúl. eh, ya, hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. No, Ahí está el hermano estoy Raúl, acá, ahí hermano. está. Bien, Ahí está, hermano Raúl, por favor, despídanos con la oración. vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Padre bendito, por hacernos despertar a este nuevo día. Señor, ayúdanos siempre en nuestra fe, Señor, posiblemente con las cosas que pasan en este mundo, Señor, aún estamos distraídos, Padre bendito, de tus explicaciones, de tus promesas a cada uno de nosotros, Señor. Pero perdónanos, Padre, por ello y fortalece nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, Padre bendito, para estar ahí junto contigo un día, Padre, ya sin ese miedo o sin esa preocupación de la muerte, Padre bendito. Señor, ahora humanamente sentimos siempre, bendito Dios, temor de morir, Padre bendito, pero danos fuerza y seguridad, Señor, en nuestras decisiones que tomemos estos días, Padre bendito, que estamos aún con vida, Padre, para ya descansar, Padre bendito, y un día, Señor, despertar ya a este nueva vida, bendito Padre, que nos prometes. Por favor, ayúdanos a prepararnos para ello. Este día, Padre, sea un lindo día para cada uno de nosotros. Sea según tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Dios, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, 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 amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Que